Mi hijo crió a su hija durante 18 años solo. Todo el mundo decía que era un ejemplo de padre. Yo decía lo mismo. Yo vi los almuerzos de domingo, vi las reuniones escolares, vi el amor. Lo que no vi fue lo que pasaba cuando las puertas se cerraban. Y cuando mi nieta vino corriendo hasta mi casa, temblando, descalza, en el asfalto caliente de Aguascalientes, lo vi todo. Todo de una vez. Y lo que hice con lo que vi va a ser la historia que les voy a contar hoy. Hola, mis queridos. Hola, mi gente buena. Qué bueno que están aquí conmigo hoy. Qué bueno de verdad, desde el fondo del corazón de esta abuelita de aquí. Yo soy Oralia. Oralia Ferreira Campos, 71 años cargados, nacida y criada aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Esta ciudad que tiene ese olor a tierra roja después de la lluvia que no tiene igual en el mundo. Ese olor que entra por la nariz y va directo a la memoria, que te hace cerrar los ojos y verte niña de nuevo. Descalza en el patio con el lodo rojo entre los dedos del pie. Ese olor es mío, es de acá, y nunca necesité ir a ningún lugar para saber que era aquí donde yo pertenecía. Me siento en esta silla de la cocina todos los días en la mañana, antes incluso de que el sol salga de verdad, todavía con el cuarto oscuro allá en el fondo de la casa, todavía con el silencio que la madrugada deja de regalo antes de irse. Me siento, prendo la estufa para calentar el agua del café y comienzo mi día de la forma que aprendí con mi mamá y que nunca más paré, preparando mis conservas. Hoy estoy con las manos en el frasco de cebolla en vinagre, unas cebollitas chiquitas, blancas, redondas como canicas, que don Raimundo, allá del rancho de su hijo en la carretera para ir a Zacatecas, me trae toda semana en una bolsa de yute. Él sabe que le compro todo lo que trae. Cebollitas, pepino, chile morrón amarillo, esas aceitunas verdes que yo hago condimentadas con ajo machacado, orégano seco y una pizca de chile piquín que da ese picocito al final que a mis clientas les encanta. Es un trabajo de paciencia, de silencio, de mano firme que sabe lo que hace, porque ya lo hizo muchas veces. Hay que apretar el frasco de la forma correcta para cerrar el sello, sin forzar la goma. Hay que sentir el olor del vinagre y saber si la acidez está equilibrada. Hay que saber el momento correcto de poner el condimento para no sobrecargar el sabor y dejar que la cebolla hable por ella misma. Parece simple para quien lo ve de afuera, ¿no? Aprendí a hacer conserva con mi mamá, doña Gertrudis. Que Dios la tenga en su gloria. Ella tenía una paciencia que nunca vi en nadie más. Se quedaba horas en la cocina sin quejarse, sin mirar el reloj, sin querer estar en otro lugar. Oralia, decía con esa voz de ella de mujer que no necesita gritar para ser escuchada. Conserva es cosa seria. Estás preservando, estás guardando, estás haciendo que el tiempo se detenga dentro de un vidrio. Y yo pensaba que estaba exagerando, como los hijos siempre piensan que la mamá exagera, como uno solo deja de pensar cuando se vuelve mamá también. Solo entendí de verdad lo que ella quiso decir cuando tenía unos 50 años, limpiando la despensa después de que se enfermó y encontré un frasco de higos en almíbar que ella había hecho 2 años antes. Abrí despacio, con cuidado, como si abriera algo sagrado, y el olor que salió de ese frasco me pegó en la cara, como un abrazo que no esperaba. El olor de su cocina, del delantal azul desteñido que usaba, de las manos de ella que eran siempre tibias. Ahí entendí lo que mi mamá quiso decir. Conserva guarda más que comida. Guarda tiempo, guarda persona, guarda amor que no sabe cómo despedirse. Hoy yo hago conservas para vender y para dar de regalo. Tengo unas 15 vecinas que piden todos los meses con regularidad de reloj. Doña Carmencita, mi vecina de más de 30 años, mujer que me conoce por el acento de la tos, dice que mi chile morrón condimentado es el mejor que ha probado en la vida y que no es cumplido de educación. Es verdad, porque probó de muchas otras personas, y ninguna llegó cerca. Doña Teresa, allá del final de la calle, compra los pepinos para su marido, que tiene presión alta y necesita controlar el sodio, pero no puede vivir sin alguna cosita con sabor en la comida. Mi pepino,
que yo hago con poca sal y mucho condimento verde, ella dice que el doctor lo autorizó porque el examen de sodio de él mejoró. No sé si fue el pepino o fue la medicina, pero me da gusto de cualquier forma. Le hace bien al corazón saber que mi conserva está dentro de la casa de tanta gente buena de esta ciudad. Mi casa es sencilla, mi gente. 3 cuartos, patio con un guayabo viejo que ya dio fruta para 3 generaciones. Una cocina que ya vio historia de gente que ni cabría en un libro grueso. Las paredes son color crema, pintadas hace unos 5 años por mi nieta, con esa seriedad de quien está haciendo algo importante. El piso es de cerámica roja, de esas antiguas que rechinan un poquito cuando pisas con la chancla, que algunas personas piensan que hay que cambiar, pero yo pienso que tiene personalidad, que tiene historia en ese rechinar. Tengo una mesa grande en el centro de la cocina, de madera oscura y pesada, con 4 sillas de palma que mi mamá compró en un tianguis de Guadalajara hace décadas. Esta mesa es el corazón de mi casa. Es donde yo trabajo, donde como, donde recibo visitas, donde escucho el radio en la mañana, donde rezo cuando el día lo pide. Es una mesa que ya vio cosas que me partieron el corazón a la mitad, que me hicieron sentar y quedarme mirando la superficie de madera sin poder levantarme, pero también ya vio la alegría que me llenó de vuelta, que me hizo golpear la mano en la superficie de felicidad. Las 2 cosas. La mesa sabe de las 2 cosas. Estoy jubilada hace 8 años de auxiliar administrativa que era en un notariado del centro. Viuda también hace tiempo. Mi marido Oseas se fue de derrame cuando yo tenía 56. Buena persona Oseas. Trabajador, callado, sin mucha complicación. Hombre que cumplía lo que prometía, que llegaba a la hora, que dormía temprano y despertaba temprano, que no creaba problemas con nadie y no entendía muy bien por qué el mundo necesitaba tanto problema. Dejó nostalgia del tipo Mansa, que no duele todos los días como una puñalada, pero aparece en los detalles inesperados, en la silla vacía de la mesa, en el radio prendido en la estación que le gustaba, en el olor del café sin azúcar que él tomaba todas las mañanas, sin excepción. Nostalgia así no pasa. Uno va aprendiendo a cargarla con más ligereza, pero no pasa. Tengo un hijo, uno solo, Zenobio, y es sobre él que voy a hablar hoy, mi gente. Sobre él, sobre la mujer que amó y que la vida se llevó muy temprano. Sobre la hija que crió con tanto amor por tantos años y sobre lo que pasó cuando ese amor se derrumbó bajo el peso de un dolor que nunca supo cómo enfrentar de frente. Sobre el momento en que mi nieta, mi Ana Alicia, tocó mi puerta de madrugada temblando, descalza, con el asfalto caliente de Aguascalientes bajo los pies y el mundo derrumbándose detrás de ella. Y sobre lo que hice cuando abrí esa puerta y vi lo que vi. Pero antes de comenzar esta historia que va a ser larga, porque historia de verdad necesita tiempo y espacio, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo hoy y a qué horita del día encontraron este video. Tempranito todavía con el sueño pegado en los ojos, después del almuerzo con esa soñolera buena o ya de nochecita después de la cena con la casa quieta. Yo leo todos los comentarios, todos sin excepción, y me da tanta alegría saber de dónde viene cada persona que para un pedazo del día para sentarse y escuchar a esta abuelita de Aguascalientes. Cuéntenme, ¿sí? Y si todavía no se han suscrito al canal Memorias de las Abuelas, aprieten el botón ahora, activen la campanita también, porque tengo muchas historias todavía guardadas aquí dentro y no quiero que se pierdan ninguna. Vamos a crear una cadena de cariño aquí juntos, de gente que escucha, que siente, que no deja al otro solo. Entonces vengan conmigo, porque esta historia cambió mi vida y tal vez cambie algo en la suya también. Yo nací en Aguascalientes, en un tiempo en que la ciudad era más chica, pero de esas donde todo el mundo se conocía por el nombre y por el apodo, y por el nombre de la mamá y de la abuela. Era Aguascalientes del interior profundo, donde el calor del mes de mayo rajaba la tierra en placas, como si el suelo fuera un mapa viejo, y la lluvia de julio
Llegaba con tanta fuerza y tanto ruido que parecía que el cielo se había enojado del tiempo seco y estaba cobrando todo de una vez. Yo amaba esa ciudad desde que aprendí a caminar en ella. Amaba el olor de la tierra mojada. Amaba el tianguis del sábado con ese movimiento de gente y de voz. Amaba la feria de San Marcos en abril con kermes y jaripeo y elote en todas las formas. Era mi ciudad, era mi lugar. Mi papá se llamaba Arlindo Ferreira, hombre bajito, de bigote fino y cuidado, que trabajaba como mecánico en un taller de la calle Madero hace más de 20 años cuando yo nací. Llegaba a casa todos los días con las manos negras de grasa y de aceite de motor. Lavaba 3 veces con jabón de pasta hecho con sosa que mi mamá fabricaba en casa. Y todavía quedaba una línea oscura bajo las uñas, que no salía del todo, por más que tallara, pero era limpio por dentro, mi papá. Profundamente honesto, de palabra firme, de esos que cuando decían una cosa era esa cosa y no había conversación que la cambiara. Nunca vi a mi papá mentir a nadie. Nunca vi a mi papá dejar de cumplir lo que prometió. Era el tipo de hombre que hoy parece personaje de libro porque quedó muy raro de encontrar en la vida real. Y digo esto no con nostalgia idealizada de quien olvidó sus defectos, sino con la claridad de quien convivió de cerca y vio cómo era. Mi mamá era doña Gertrudis. Gertrudis Barbosa Ferreira, mujer grande, de cadera ancha, de presencia que ocupaba la cocina entera cuando entraba, de cabello siempre recogido con un pasador de plástico azul que tenía desde hace años y nunca cambió porque decía que cambiar de pasador era desperdicio mientras el viejo todavía funcionara. Cocinaba que era una obra de arte, y no es cumplido de hijo que no sabe evaluar. Es verdad de quien comió y vio a otros comer y vio ojos cerrarse de placer. En Aguascalientes, la comida de Gertrudis tenía fama que llegaba a colonias donde ella nunca había pisado. Los frijoles charros de ella, el pollo en chile colorado de la temporada de agosto, el asado de bodas que hacía en las fiestas de la parroquia, era motivo de fila, de reserva anticipada, de personas llegando temprano para asegurar su porción. Ella enseñaba a quien quisiera aprender, sin celos de receta, sin secreto guardado en el fondo del cajón. La comida buena tiene que circular, decía. Comida guardada para una misma se vuelve rancia. Yo era la mayor de 4 hermanos. Después de mí, vinieron Eustaquio, Rosario y Aparecido. Rosario se fue antes de cumplir 2 años. Fiebre alta que no se dio en un tiempo en que el hospital estaba lejos y los recursos eran pocos. Ese es el hueco que la familia carga en silencio por décadas enteras. No hablábamos mucho de ella en el día a día, no porque olvidamos, porque duele demasiado hablar de niña que se fue temprano, porque las palabras nunca quedan del tamaño correcto para caber ese dolor. Mi mamá puso una fotito de Rosario en una cajita de lata que había sido de galletas y la guardó en el cajón debajo del ropero, bajo las toallas dobladas. A veces yo la veía abrir el cajón en silencio, mirar por un segundo apenas y cerrar de nuevo sin decir nada. Amor que no cabe en palabras se vuelve gesto pequeño y repetido así. Nuestra casa era de 3 cuartos en la calle de las Acacias. Tenía un patio generoso en el fondo, con un guayabo de tronco chueco que daba más fruta mientras más chueco se ponía, un papayo que mi papá plantó en el centro del patio y que creció tan alto que pasó el techo, y una parra que plantó en el primer mes que nos mudamos ahí, que fue creciendo como quiso y dando uva todo el año de cualquier forma, sin necesitar ningún cuidado especial, más allá de dejarla crecer. Había un lavadero de cemento donde mi mamá lavaba ropa cantando, rancheras principalmente. Sabía de memoria unas 20 canciones, por lo menos. Cantaba sin vergüenza, con la voz que no era afinada, pero estaba llena de algo que la afinación no da. Había sentimiento en su canto, y el sentimiento importa más que el tono. Mi infancia fue de calle y de patio, y de tardes largas que parecían no acabar nunca. Jugábamos en la banqueta después de la escuela, avión rayado con gis, las traes alrededor de los postes de la calle, escondidas por entre las casas de la cuadra entera.
Yo era buena para las escondidas porque había descubierto un rinconcito atrás del lavadero de cemento del patio, entre el lavadero y la pared, que era muy apretado para que cupiera un adulto, pero para mí cabía con espacio. Me quedaba ahí agachada por media hora, mientras los otros se cansaban de buscarme y declaraban que había desaparecido de verdad. Mi mamá a veces me veía escondida desde ahí de la ventana de la cocina y se quedaba callada. Y yo sabía que ella sabía, y ella sabía que yo sabía, pero ninguna de las dos revelaba el secreto. Era un acuerdo silencioso de dos que se entienden. Solo cuando el sol bajaba y el cielo se ponía color naranja quemado, ella gritaba desde el fondo de la casa: «¡Oralia! ¡Entra que se está haciendo tarde!» Y yo salía corriendo de mi escondite, fingiendo que nadie sabía de nada. En la escuela, yo era aplicada, no la más brillante del grupo. Había niñas más rápidas que yo para aprender, más afiladas en los cálculos, más sueltas en las redacciones, pero yo era la más cuidadosa. Letra redondita y uniforme, cuadernos sin tachones, tarea siempre hecha y siempre entregada en el día. La maestra doña Cecilia me elogiaba enfrente del grupo a veces, y yo me ponía roja de vergüenza, pero por dentro estaba orgullosa de un orgullo que cabía mal en el pecho de tan grande. Me gustaba aprender de verdad, me gustaba saber, me gustaba llegar a casa con algo nuevo en la cabeza que no había llevado en la mañana. Con mi papá aprendí a arreglar las cosas. Él me llamaba al taller los sábados en la mañana, y yo iba con delantal viejo, que era el delantal azul de mi mamá doblado a la mitad, porque era muy grande para mí. Aprendí a usar desarmador, a apretar tornillos sin forzar al punto de quebrar, a identificar ruido de motor que está fallando. Mi mamá lo encontraba un poco raro al principio. No era costumbre de niña de Aguascalientes pasar el sábado en taller, pero mi papá decía con esa calma que era su característica. Persona que sabe arreglar cosa quebrada nunca se queda parada en el mundo. Y tenía razón. Y yo llevé esa lección dentro de mí y la cargo hasta hoy, porque aprendí a arreglar cosas toda la vida. Herramientas, llaves, ropa rasgada. Y cuando no se podía arreglar, aprendí a tomar decisión también, que a veces es lo que la situación pide. Mi hermano Eustaquio era 2 años menor y mi mejor compañero de infancia. Dormimos en el mismo cuarto por años, peleábamos por tonterías de hermanos, como quien va a pelear, y luego olvida. Pero a la hora que uno de nosotros tenía problema, el otro aparecía sin necesidad de ser llamado, sin necesidad de explicación. Se fue para Monterrey cuando crecimos, se casó allá, hizo vida allá. Nos vemos en Navidad cuando se puede, a veces en Semana Santa. Y cuando nos vemos, parece que el tiempo no pasó. Nos reímos de las mismas cosas que nos reíamos cuando teníamos 10 años. Recordamos los mismos casos del patio. Y cuando se va, duele un poquito de nuevo esa distancia que el tamaño de México impone entre nosotros. Aparecido, el más chico, se quedó en Aguascalientes, mecánico igual que papá. Vive en una parte de la ciudad que queda lejos de mi calle, pero es cerca de corazón. Nos hablamos por teléfono, aparece uno en el domingo del otro de vez en cuando. Es esa la cercanía posible de quien tiene vida propia y amor de familia al mismo tiempo. Mi infancia fue así, sencilla, llena de comida buena hecha con cuidado, de patio, que era el mundo entero cuando éramos chicos, de radio prendido en la cocina en la mañana, de misa el domingo con ropa planchada con esmero. No había dinero sobrando, nunca sobró, nunca fue el tipo de familia que tiene sobra, pero nunca faltó plato en la mesa, nunca faltó techo, nunca faltó la sensación de que había gente que me amaba en el mundo. Y eso lo fui a entender mucho tiempo después, es más de lo que mucha gente tiene. Cuando fui creciendo, me fui volviendo la hija que cuida, que organiza, que resuelve lo que aparece para ser resuelto. Era mi forma desde chica. No era de quedarme parada esperando que las cosas se arreglaran solas. Era de hacer, de actuar, de tomar el desarmador y ver qué está suelto y apretar. Y fue esa forma la que me definió toda la vida, que me salvó muchos años después, en una madrugada que ninguna abuela debería nunca tener que vivir. Mi adolescencia fue tranquila, mi gente.
de ese tipo que cuando miras para atrás, décadas después piensas, fue sencilla, fue sin gran drama, y qué bueno fue justamente por eso. Seguí en la escuela, mientras la ciudad fue creciendo alrededor de mí. Nuevas calles, nuevos comercios, Aguascalientes ganando cara nueva poco a poco, pero manteniendo ese olor a tierra roja que es su alma. Anduve con un muchacho que se llamaba Valdomiro cuando tenía unos 16 años, hijo del dueño de la panadería de la calle Don Bosco. Muchacho simpático, de cabello oscuro y ojo claro que parpadeaba cuando sonreía. De esos que parece que van a conquistar todo y acaban no conquistando nada porque el encanto solo no sostiene mucho tiempo. Fue pasión de adolescente, esa que quema fuerte y rápido como fogata de feria, bonita mientras dura, pero sin brasa por debajo para aguantar el tiempo. Terminó naturalmente, de buena forma. Cada uno siguió su camino sin rencor. Fue por los 20 años que conocí a Oseas Campos. Trabajaba como empleado de correos, de genio manso y vida ordenada. Hombre que sabía lo que quería y no necesitaba de alarma para eso. Nos conocimos en una kermes de la parroquia de San Juan Bautista, que es hasta hoy la kermes más bonita de Aguascalientes, con las cuadrillas de arrabal, con esas faldas rodadas y coloridas, el norteño tocado en vivo con acordeón de verdad, el elote en todas las formas que mi mamá inventaba, esquites, tamales, elote asado, pastel de elote, atole de elote. Oseas me pidió bailar, yo acepté. Y fue así, sencillo como la kermes, sencillo como él, sin drama de inicio, sin declaración exagerada, una petición, una aceptación, y después el tiempo fue tejiendo el resto. Nos casamos cuando yo tenía 22 años, Oseas tenía 24. Fue una boda chica y honesta en la misma parroquia de la kermes donde nos conocimos, con comida que mi mamá hizo por 2 días seguidos con la ayuda de las vecinas más cercanas, y vestido que mi tía cosió durante un mes entero, probando y ajustando y probando de nuevo hasta que quedó bien. No había nada de exagerado, nada de fuera de lo que teníamos condición de hacer, pero había felicidad de verdad, de esa que aparece en la cara sin necesidad de ensayo, que no cabe detrás de sonrisa forzada, porque es muy grande para ser escondida. Fuimos a vivir a una casita rentada cerca de la casa de mis papás. Oseas en correos, yo en un notariado del centro como auxiliar. La vida era apretada, pero organizada, clara, sin sorpresa desagradable. Sabíamos lo que entraba y lo que salía, y nunca dejamos que lo que salía pasara de lo que entraba. Era vida sencilla de pareja que trabaja, que llega a casa cansada, que hace la cena juntos y come en la mesa sin prisa porque el día terminó y ahora es hora de existir. Zenobio nació 2 años después. Parto rápido, tranquilo, como si él ya supiera para dónde iba y no necesitara de dificultad para llegar. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez, yo miré su cara, roja y arrugada, y gritona, como todo recién nacido es, y sentí una cosa abrirse dentro de mí que no sabía que existía. Un espacio nuevo, enorme, que no estaba ahí antes y que ahora estaba lleno de ese ser pequeño. No es que disminuyó el amor por Oseas, es que se reveló un lugar diferente, exclusivo, que solo hijo llena. Solo mamá que tuvo hijo sabe de lo que estoy hablando. Zenobio creció siendo el tipo de hijo que toda mamá teme no merecer. No era perfecto, terco como el papá, cerrado a veces demasiado para sus propias emociones, de opinión fuerte que no cedía fácil. Pero era de buena índole, profundamente honesto, trabajador desde que aprendió lo que trabajo significaba. Con unos 18 o 19 años ya ayudaba donde encontraba oportunidad. Fue aprendiendo a construir su propia vida con sus propias manos. Estudió hasta la preparatoria. No fue a la universidad. No había condición económica y él mismo no tenía ganas. Quería trabajar, quería construir algo que fuera de él. Esa gana de construir era de la familia. Vino de Arlindo, pasó a Oseas, llegó a Zenobio. Con unos 22 años, abrió una fábrica chica de bloques de concreto. Pidió dinero prestado, firmó papeles, asumió riesgo y fue y salió bien. No rico. Nunca fue para quedarse rico,
pero fue para tener lo propio. Y lo propio para él valía más que salario seguro en empleo ajeno. La fábrica tenía 8 empleados y 3 camionetas y contratos con constructoras de la región. Y Zenobio se levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días hábiles para ir para allá, y solo volvía de noche. El trabajo era su identidad, era donde se sabía capaz. Fue en la época de la fábrica que conoció a Linda. Nunca voy a olvidar el domingo en la tarde que vino hasta mi casa a buscarla en carro para presentármela. Cuando abrí la puerta, esa muchacha me miró con una sonrisa que era muy genuina para ser ensayada. De esas que salen de la cara entera, no solo de la boca. Bonita de una forma natural, sin esfuerzo, con cabello oscuro y manos cuidadas, y una voz que tenía volumen correcto para cada situación. Y yo pensé todavía en el umbral de la puerta antes incluso de invitarlos a entrar. Esta es. Linda cantaba en el coro de la parroquia, voz fina y bonita que subía y llenaba el salón sin forzar. Zenobio decía que empezó a ir a misa más por la voz de ella que por fe, y nunca supe bien si era broma o confesión. Ella era hija de familia sencilla de Aguascalientes, criada con valores que aparecían en la forma de tratar a las personas. Me llamaba doña Oralia desde el primer día. Preguntaba de mis conservas con interés real, se sentaba en mi cocina y se quedaba escuchándome hablar sin mirar el celular, sin dar señal de que prefería estar en otro lugar. Ese detalle de mirar a los ojos de quien habla, de estar de verdad en la conversación, ese detalle para mí vale más que cualquier cosa que el dinero compra. Se casaron cuando Zenobio tenía 24 años. Boda bonita y sencilla en la misma parroquia, con comida hecha en casa y vestido sencillo y alegría de gente que está haciendo lo correcto. Yo miré a los dos enfrente del altar y sentí esa paz de mamá que es rara. La paz de pensar que el hijo está bien, que está en el lugar correcto con la persona correcta, que la vida que va a tener va a ser buena. Pensé, salió bien. Todo lo que quise para él, lo logró. Linda quedó embarazada poco tiempo después de la boda. La ciudad entera celebró junto. Aguascalientes tiene esa forma de entrar en la vida del prójimo y sentir como propio lo que es del otro, que para gente de afuera parece invasión, pero para quien es de allá es apenas pertenencia. Zenobio pintó el cuarto de amarillo clarito, compró la cuna blanca, escogió el nombre con cuidado. Ana Alicia, que era el nombre de la abuela de Linda, mujer que ella nunca llegó a conocer bien, pero de quien guardaba la memoria con cariño. Y entonces llegó el día del parto. Normal, programado, sin ninguna señal anticipada de complicación. Yo me quedé en la sala de espera del hospital, con el rosario desgastado que cargo en la bolsa desde hace décadas, rezando bajito con la voz que casi no es voz. La enfermera salió y dijo con una sonrisa: «La bebé nació bien, saludable, lloró fuerte». Quise correr para adentro, y entonces la enfermera volvió con la cara diferente. No voy a entrar en los detalles de ese momento, mi gente, porque todavía es muy pesado para desenvolver en voz alta. Lo que sé es que Linda no resistió. Hemorragia grave, rápida, cruel. Los doctores corrieron, hicieron lo que la medicina permitía. No pudieron. Ella se fue con Ana Alicia, con minutos de vida en la cuna al lado de la mamá, que no iba a despertar más. Yo entré al cuarto y encontré a mi hijo sosteniendo la mano de su esposa, parado, quieto, con una mirada que nunca había visto en su cara y que me asustó más que cualquier cosa que él hubiera podido decir. No era solo tristeza, era un vaciamiento, como si una parte de él se hubiera ido junto con ella y no hubiera perspectiva de vuelta. Cuando llegó la hora de soltar esa mano, no podía. Se quedó ahí. Yo necesité ir hasta él. Tomé su mano y separé dedo por dedo, con el corazón partido en lugares que no tenía mapa. Ese momento lo guardo donde guardo las cosas que no tienen cómo ser dichas. En el mismo cajón de adentro, donde mi mamá guardaba la fotito de Rosario. No abro, no muestro, pero está ahí. Zenobio crió a Ana Alicia solo, con mi ayuda de todos los días, pero solo. No quiso otra mujer, nunca intentó, nunca abrió puerta para eso. Las mujeres de la ciudad llegaban con comida, con oferta de ayuda,
con sonrisas que tenían intención. Él agradecía con educación y cerraba la puerta. Cerró la puerta para ese tipo de cosa definitivamente y nunca volvió a abrir. Y como papá, en los años que siguieron, fue impecable. Se levantaba de madrugada para dar biberón sin quejarse. Cambiaba pañal con la misma seriedad con que gerenciaba la fábrica. Llevaba al doctor, a la vacuna, a la escuela, a toda consulta, a todo examen de rutina. Iba a toda la junta de papás, a toda la kermes de la escuela, a todo el ensayo de presentación de fin de año. Se sentaba en la primera fila y filmaba todo con el celular, de una forma que los otros papás a veces se reían afectuosamente porque era dedicación demasiada para caber en una pantalla chica. Anotaba en un cuadernito de pasta negra las primeras palabras de Ana Alicia, los primeros pasos, las primeras frases completas. Un cuadernito que vi una vez y que era una de las cosas más bonitas y más tristes que leí en la vida. Bonitas porque eran registros de amor, tristes porque eran registro de papá que amaba tanto y no tenía con quién dividir. Yo iba ahí todos los días, hacía el almuerzo, ayudaba con tarea de escuela, peinaba el cabello chino de Ana Alicia, que era difícil y pedía paciencia y crema y tiempo. Contaba historia para dormir con esas historias que mi mamá me contaba que fui adaptando a lo largo de los años. Era abuela y era mamá al mismo tiempo, y no me pesaba ni un poquito. Era lo que quería ser, era lo que necesitaba ser. Ana Alicia creció entre los dos, el papá que protegía y yo que calentaba. Era niña callada, estudiosa, de mirada grande y observadora, que entendía más de lo que hablaba y procesaba más de lo que mostraba. Tenía la seriedad de Linda y la terquedad de Zenobio, y de algún lugar propio de ella venía una ternura que no era ni de uno ni de otro, era solo de ella. Creció sabiendo que la mamá había muerto cuando ella nació. No fue secreto. Zenobio pensaba que el secreto hace más estrago que la verdad, aunque la verdad duela. Mostraba foto de Linda para ella, contaba cómo cantaba, qué cocinaba, cómo era su risa. Ana Alicia creció amando a una mamá que nunca conoció, con el amor posible de quien solo tiene fotografía e historia de segunda mano. Y parecía de verdad, no de mentira, que la vida había encontrado una forma de funcionar, que a pesar de la pérdida, a pesar de la falta que era estructural y que nunca iba a ser completamente llenada, habían construido algo que funcionaba, que había amor suficiente para hacer que la cuenta cerrara. El problema es que Zenobio nunca procesó la muerte de Linda. En ningún momento, en ningún año de los muchos que pasaron, enterró ese dolor. Lo puso debajo del trabajo, debajo de la rutina, debajo de la identidad de buen papá que toda la ciudad reconocía y admiraba. Y mientras la fábrica funcionaba, mientras había demanda y contrato, y empleado para gerenciar, y camioneta para rodar, y meta para cumplir, el dolor quedaba prensado debajo de todo eso, contenido, quieto, manejable. El problema es que debajo no es lo mismo que resuelto, debajo es guardado. Y cosa guardada sin ser elaborada, sin ser llorada, sin ser atravesada, más temprano o más tarde sube, a veces despacio, a veces de una vez. En el caso de Zenobio, subió de una vez. La fábrica fue bien por muchos años. Dio trabajo, dio sustento, dio identidad, y entonces empezó a dar problema. Una constructora grande de la Ciudad de México, que compraba cantidad significativa de bloques de él, quebró de repente. Llevó junto una deuda considerable que Zenobio nunca recibió. En el mismo mes, llegó una notificación del SAT, irregularidad fiscal de años anteriores, multa pesada, plazo corto. El contador que pagaba barato, porque barato era lo que cabía en el presupuesto, había hecho las declaraciones mal por años seguidos, sin que Zenobio supiera, sin que nadie señalara, hasta que la fiscalización apareció. Zenobio no tenía cómo pagar lo que era cobrado. Intentó renegociar, intentó plazo, intentó parcialidad que no era parcialable. En meses, la fábrica se derrumbó. Perdió contratos, despidió empleado por empleado, mirando a los ojos de cada uno de ellos, que era gente que confiaba en él. Vendió 2 camionetas para liquidar parte de la deuda.
La tercera camioneta fue embargada por la justicia. La fábrica cerró un miércoles en la mañana temprano. Zenobio cerró el portón con llave, puso la llave en el bolsillo y vino a casa a pie por los kilómetros que separaban la fábrica de la calle donde vivía. Cuando fui a visitarlo esa semana, encontré a un hombre sentado en el sillón, mirando la pared. No era meditación, era la mirada de quien perdió el piso y todavía no encontró dónde poner el pie. Pregunté qué había pasado. Dijo, «Nada, mamá». Pero en sus ojos vi el mismo vacío de cuando se quedó sosteniendo la mano de Linda en el hospital. Solo que esta vez había rabia mezclada, una rabia que no existía antes, o que existía, pero estaba enterrada tan hondo que nunca había llegado a la superficie. Sin la fábrica, Zenobio se fue perdiendo de una forma que yo veía, pero no sabía nombrar a tiempo. El trabajo era la única cosa que lo mantenía funcionando. Era la estructura, el propósito, el lugar donde podía transformar dolor en productividad sin necesidad de mirarlo de frente. Sin trabajo, la estructura se derrumbó y lo que estaba contenido debajo de ella, el dolor de Linda, el luto nunca atravesado, la rabia de haber perdido muy temprano a la mujer que amaba y ahora la humillación de perder también lo que construyó, subió todo junto, todo mezclado, todo fermentado por años de contención. Empezó a tomar. No de fin de semana, no de ocasión, no cerveza con amigo. Tequila. De mañana temprano, antes de que el sol estuviera alto, sentado en el portal de frente a la calle con la botella al lado. Se quedaba ahí horas sin hacer nada, sin hablar con nadie, mirando el movimiento de la calle como si fuera película que no tiene que ver con él. La barba creció sin cuidado, el cabello fue perdiendo el corte, la ropa fue quedando días repetida. En 3 meses, el hombre que la ciudad admiraba se había vuelto una versión desgastada e irreconocible de sí mismo. Ana Alicia, que ya era adulta en esa época, se quedó cerca. Intentó ayudar de la forma que hija que ama intenta. Hacía comida, intentaba conversar, se quedaba presente, intentaba ser ancla. Y fue ahí que Zenobio hizo la cosa más cruel y más torcida que puede existir en la relación de papá e hijo. Empezó a descargar en ella. No porque ella tuviera culpa de nada, no tenía, sino porque era la única que estaba cerca. Y porque cada vez que miraba a ella, veía a Linda, veía el parto, veía la muerte, veía todo lo que perdió condensado en esa cara que cargaba los rasgos de la mujer que nunca superó. Empezó con palabras que llegan donde mano no llega, que quedan grabadas en lugar que no aparece en rayos X, que uno repite dentro de la cabeza por años, después de que quien las dijo ni recuerda haberlas dicho. Eres inútil. Si no fuera por ti, estaría bien. Me costaste todo. Tu mamá murió por tu culpa. Yo no sabía de la extensión de todo esto al principio. Ana Alicia llamaba a veces de noche. Decía que el papá estaba raro. Cuando yo iba allá, Zenobio se ponía la máscara, sonreía, hacía café, conversaba normalmente, fingía que todo estaba dentro de lo que era posible administrar. Cuando yo me iba, la máscara caía y Ana Alicia se quedaba sola con lo que había debajo de la máscara. Y las palabras fueron entrando en ella. Despacio, como agua que se filtra en la pared, sin que uno perciba hasta que la humedad ya está en la base. Ella fue creyendo que le debía algo a él, que el sufrimiento de él era de alguna forma torcida e injusta, responsabilidad de ella. Fue cargando eso como bulto, que va poniéndose más pesado a cada paso. Y uno se acostumbra tanto al peso que olvida que existió un tiempo que la espalda era libre. Ana Alicia consiguió empleo en un mercadito de la ciudad cuando se quedó de vez sin lo que necesitaba en casa. Ganaba un salario mínimo y entregaba todo al papá, todo sin reservar nada para ella. Y si el dinero se atrasaba, como a veces se atrasa, porque mercadito chico tiene su ritmo, ella llegaba a casa y encontraba las consecuencias de ese atraso. Fui descubriendo poco a poco, no de una vez. Descubrí que por mucho tiempo ella fue a trabajar de manga larga en el calor de Aguascalientes, que es calor de achichinar, de no haber sombra que alcance.
La gerente del mercadito preguntó una vez si no sentía calor. Ella dijo que tenía alergia al sol. Cuando supe esto, mi gente, una cosa dentro de mí se partió en un lugar hondo, porque conozco esa excusa. Toda mujer que carga dolor invisible y necesita esconder lo que no puede ser explicado, arregla una excusa de piel. Alergia al sol. Me caí de la escalera. Soy friolenta por naturaleza. Son las palabras que cubren lo que la ropa no logra cubrir sola. Y cuando entendí lo que esa manga larga significaba, entendí que me había permitido no ver lo que estaba enfrente de mí, porque no era posible que fuera mi hijo, porque no era posible que el niño que crié fuera capaz. La verdad es que siempre es posible, y uno solo deja de pensar que es imposible cuando deja de mirar para el lado y empieza a mirar de frente. Zenobio fue empeorando de adentro para afuera y de afuera para adentro al mismo tiempo. El cuerpo fue enfermando con lo que tomaba. Se ponía amarillo a veces. Las manos le temblaban al inicio de las mañanas. Adelgazó de una forma que no era saludable. Se quedaba con los ojos hundidos, pero la rabia no disminuía con el debilitamiento del cuerpo. Parecía que era la única fuerza que todavía había en él, la única cosa que su organismo todavía producía con abundancia, y se iba para donde estaba la única persona que se quedó lo suficientemente cerca para recibirla. Ana Alicia se volvió muchas cosas al mismo tiempo bajo ese techo. Se volvió quien cuida cuando él no podía cuidarse. Se volvió quien lleva y quien trae, y quien organiza y quien limpia. Y en medio de todo eso, se volvió el lugar donde él depositaba lo que no lograba resolver dentro de sí mismo. Y ella se quedó porque pensaba que era obligación, porque él la crió, porque en su cabeza, que fue siendo moldeada por las palabras de él a lo largo de meses y meses, había una deuda real, palpable, que sentía que necesitaba pagar. Deuda. Esa palabra que nunca debería existir en la boca de papá para hijo. El cumpleaños de ella cayó un sábado de marzo. Yo preparé lo que pude con lo que tenía. Hice pastel, compré vela, llamé a algunas vecinas de confianza para hacer compañía. Quería que tuviera por lo menos un momento de ligereza, un pedazo del día que fuera solo de ella, que no tuviera el peso del resto. Ana Alicia vino de mañana, arregló el cabello chino con cuidado, se puso un vestido azul que yo le di de regalo, un azul de cielo de tarde, bonito en el tono de su piel. Yo miré a ella cuando entró por mi puerta y tuve que tragar el corazón, porque era la cara de Linda. No era imaginación. Eran los mismos ojos grandes y oscuros, la misma sonrisa que demoraba para aparecer, pero cuando llegaba iluminaba el ambiente entero sin aviso. Ella era Linda continuada. Y me pregunté, no por primera vez, si Zenobio veía eso también, y qué hacía esa semejanza por dentro de él. Zenobio apareció al final de la tarde. Yo ya sabía por la forma en que entró por la puerta que no estaba bien. Tenía el andar de quien tomó lo suficiente para perder el equilibrio sutil de las cosas, la mirada de quien no está entero en el lugar donde está, la voz alta de más para una sala chica y una mesa con pastel. Las vecinas se quedaron calladas de una forma que reconocí, el callado de quien entendió el clima y está calculando la salida más discreta. Ana Alicia ofreció pastel con esa paciencia que había aprendido a tener. Habló bajo para no crear fricción. Sonrió de esa sonrisa que costaba esfuerzo, pero no sirvió. No era día que iba a servir. Las vecinas fueron saliendo una por una, silenciosamente, sin despedirse bien. Porque cuando mujer se va de fiesta sin despedirse, es porque entendió que no era hora de quedarse y no quería testificar lo que vendría. Del pasillo de mi casa, mi gente, escuché cosas que mamá no debe escuchar. No voy a describir lo que escuché porque algunas cosas no se repiten. Repetir en voz alta parece hacer revivir, y ese momento no merece más vida de la que ya tomó. Lo que sé es que salí de donde estaba. Fui hasta el pasillo, abrí la puerta. El vestido azul estaba rasgado en el hombro.
Jalé a Zenobio con toda la fuerza que existe en estas manos de 71 años, con las manos que ya dieron biberón a él, que ya ayudaron a preparar la cuna de Ana Alicia, que ya separaron dedo por dedo la mano de él de la mano de Linda en el hospital. Con esas mismas manos empujé a mi hijo para atrás. Tropezó, pegó en la pared, paró, me miró a la hija y salió azotando la puerta con una fuerza que hizo temblar la ventana del pasillo. Yo me senté al lado de Ana Alicia en la cama. No dije nada, porque a veces el silencio es más honesto que cualquier palabra que uno pueda escoger. Me quedé al lado de ella apenas eso. El pastel quedó en la mesa de la cocina con las velas, intacto, sin soplar. Nadie lo tocó. En los días siguientes, Ana Alicia volvió a la casa del papá. Yo supliqué que se quedara. Dije que había espacio aquí, que el cuartito del fondo era de ella, que no necesitaba volver. Ella dijo que necesitaba ir, que era el papá, que estaba enfermo, que quién lo iba a cuidar si no era ella. Yo dejé, y esa es la palabra que más pesa en mí cuando pienso en ese periodo. Dejé. Porque estaba siendo mamá de más para el hijo que había errado y abuela de menos para la nieta que estaba necesitando. Porque todavía estaba intentando creer que él iba a despertar diferente, que el amor que tenía por él iba a tener fuerza suficiente para transformarlo de vuelta en el hombre que había sido. No tenía. Los meses que siguieron llegaban hasta mí en pedazos. Ana Alicia minimizaba todo lo que yo preguntaba. Decía que estaba bien, que el papá estaba mejorando, que las cosas se estaban acomodando. La lengua de quien sufre en casa y protege el ambiente de afuera es así. Habla menos de lo que vive, simplifica lo que es complejo, sonríe cuando la situación pide sonrisa, aunque por dentro no haya sonrisa ninguna. Pero había señales que llegaban a pesar del filtro de ella. La voz tensa en las llamadas de fin de semana, la respuesta muy corta cuando yo preguntaba cómo había sido el día, la forma de desviar cuando preguntaba sobre el papá directamente. Yo me quedaba despierta a veces de madrugada, mirando el techo con el ventilador girando despacio, sintiendo una inquietud que no tenía nombre, pero tenía peso. Había un pensamiento que volvía repetido, claro y firme como instrucción. Ella está en peligro. Yo pedía de dentro de mí para cualquier fuerza que estuviera escuchando, Dios, Linda, mi mamá, quien fuera, que trajera a mi nieta de vuelta a mí con vida y con la posibilidad de reconstrucción. No sabía que la respuesta vendría a tocar mi puerta antes de que saliera el sol. Eran unas 5 de la mañana cuando escuché el toque. No era toque de visita, era toque de socorro. El tipo de ruido que la mano hace cuando no hay más tiempo para ser educada, cuando la urgencia es mayor que la forma. Yo me levanté antes de pensar. Fui hasta la puerta en camisón, cabello suelto, todavía con el sueño en el cuerpo. Abrí. Ana Alicia estaba en mi banqueta, descalza en el asfalto que Aguascalientes calienta desde el día anterior y no enfría completamente ni en la madrugada. El cabello despeinado, los ojos hinchados de un llanto que ya había pasado, pero había dejado marca. El cuerpo temblando del tipo que no es de frío, es de adentro para afuera, del tipo que viene del susto y del miedo y de algo que el cuerpo todavía no procesó. Abue. Entró. Cerré la puerta. Puse la mano en su cara primero. Ese instinto de abuela, de mujer que ama a otra mujer y ve que no está bien, que el cuerpo va antes del pensamiento. Y entonces ella dijo, «Abue, mira». Volteó de espaldas, levantó la blusa. Mis queridos, hay cosa que uno no tiene palabras suficientes para describir, que se queda trabada entre lo que los ojos ven y lo que el corazón tiene capacidad de aceptar. Yo miré la espalda de mi nieta y el mundo se detuvo. No dramáticamente, se detuvo en serio, como si el tiempo hubiera decidido dar pausa para que yo pudiera procesar lo que estaba enfrente de mí sin perder ningún detalle. Había marcas, muchas, de naturalezas diferentes en tiempos diferentes. Unas antiguas, otras más recientes, unas todavía en proceso. Un cuerpo que había sido tratado como si no fuera sagrado, como si no fuera de ella. Y en medio de todo aquello había una marca diferente de todas las otras. Grande, roja, todavía en carne viva,
todavía doliendo sin necesidad de tocar para doler, hecha con algo caliente, con intención, con crueldad, que no tiene nombre que sea lo suficientemente chico para caber en la palabra crueldad. Una palabra quemada en la piel de mi nieta como si fuera propiedad, como si cuerpo de persona fuera lugar de poner recado. Deuda. Yo me quedé mirando por mucho tiempo. No lloré, no grité. Por dentro estaba pasando una cosa que nunca había sentido antes en la vida. Una mezcla de dolor y de rabia y de determinación que fue subiendo despacio, despacio, como agua que se calienta, hasta llegar a la garganta y volverse decisión. Bajé la blusa de ella con cuidado y con delicadeza, como si el propio gesto de cubrirla de vuelta ya fuera parte de restituir lo que fue quitado. La llevé hasta la silla de la cocina, la misma donde preparo mis conservas todas las mañanas, donde comienzo mi día, donde mi vida sencilla se organiza. Puse agua para calentar, tomé la pomada que guardaba en el gabinete del baño, cuidé de lo que podía cuidar en ese momento y entonces tomé el celular, llamé a la policía con la voz más calmada de mi vida entera. No la calma de quien no está sintiendo nada, sino la calma de quien ya tomó decisión. Y decisión tomada no necesita de temblor. Di la dirección, dije lo que necesitaba ser dicho. Pedí ambulancia para mi nieta. Colgué. La miré. Ella me miraba con esos ojos grandes, con una pregunta que no sabía formular, con la cara de quien no sabe todavía lo que esa llamada significa para la vida que viene después. Yo dije, se acabó, mija, se acabó. La policía llegó en 20 minutos. 2 patrullas, 4 policías entraron a la casa de Zenobio y lo encontraron dormido, sin conciencia de lo que había hecho, sin percibir que el mundo había cambiado de eje en esa madrugada mientras dormía. Despertó sin entender. Cuando vio las esposas, empezó a gritar que no había hecho nada, que la hija era de él, que tenía derecho, derecho. Dijo derecho. El delegado doctor. Fabricio, hombre de décadas de policía, miró a Zenobio y respondió con la voz de quien ya vio mucha cosa y no se impresiona más con el tipo de afirmación que quien se equivocó hace cuando es agarrado. Usted tiene el derecho de quedarse callado y le recomiendo que lo use. Zenobio fue llevado ese sábado de mañana. Los vecinos estaban en las banquetas. Carmencita, mi vecina de 30 años, que conocía a Zenobio desde niño, que lo veía llevar a Ana Alicia a la escuela, que lo llamaba ejemplo de padre, dijo que no creía, que no era posible. Uno de los policías preguntó si quería ver el dictamen médico. Carmencita se quedó callada. En el hospital, la doctora examinó a Ana Alicia con el cuidado de quien sabe que el examen es también prueba, que cada detalle importa, que la precisión del dictamen va a importar en lugares que la doctora nunca va a ver. El dictamen tenía varias páginas. Listaba marcas antiguas y nuevas, de objetos diferentes en etapas diferentes de cicatrización. Y listaba la quemadura reciente, la palabra grabada en la piel de mi nieta con objeto caliente, letra por letra, con intención. La doctora lloró mientras hacía el dictamen. Pidió disculpa a Ana Alicia, y Ana Alicia le dijo con una voz que me contaron después y que nunca voy a olvidar. No necesita llorar, doctora. Yo ya lloré por las dos. Cuando escuché esa frase, mi gente, pensé, esta niña es más fuerte que cualquier cosa que intentaron hacer con ella. Y la fuerza no vino del sufrimiento. El sufrimiento nunca da fuerza. El sufrimiento cansa y destruye. La fuerza estaba en ella antes. Estaba ahí desde el principio. Estaba esperando condición de aparecer. Fui a declarar en la delegación días después. Estaba sola, sin abogado, sin acompañante. Era lo que necesitaba ser hecho, y yo necesitaba hacer sola. El doctor. Fabricio me preguntó, ¿usted es mamá del acusado? Soy. ¿Y aún así vino a declarar contra él? Doctor, soy mamá de él, pero soy abuela de ella, y la abuela viene primero, siempre. Conté todo lo que sabía, todo lo que vi con mis propios ojos, todo lo que escuché en las llamadas de madrugada, todo lo que percibí y fingí que no percibía porque no era posible que fuera mi hijo. Dije eso también,
que me demoré para actuar, que fui cobarde por meses, que mientras yo esperaba que él mejorara solo, ella estaba pasando por lo que pasaba. Dije porque era verdad, y la verdad no escoge a quien favorece. El delegado preguntó si quería ver a Zenobio en la celda. Me quedé en silencio. Después dije, quiero. Cuando entré y me vio, se levantó del piso. Estaba sin el alcohol en el cuerpo, y el cuerpo mostraba lo que el alcohol esconde. El temblor, la piel amarillenta, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en días. Empezó a decir que era exageración, que fue accidente, que el fierro había caído. Yo dije, ¿fierro cae y escribe palabras? Se quedó en silencio y yo hablé. Hablé todo lo que necesitaba ser hablado. Hablé de Linda, que la muerte de ella no fue culpa de nadie, mucho menos de Ana Alicia, que no tenía ni un día de vida cuando la mamá se fue. Hablé de la fábrica, que pérdidas financieras pasan, que no es culpa de la hija, que nunca fue. Hablé de los años que di de mi vida criándolo a él y después criando a la hija de él con amor y con sacrificio. Y hablé que había escrito deuda en la espalda de ella, como si fuera propiedad, como si gente fuera lugar de grabar débito, como si hijo debiera existencia al papá, y dije, quien tiene deuda aquí eres tú, con Linda, que murió dándote una hija que desperdiciaste, con Ana Alicia, que se quedó a tu lado cuando nadie más quiso, y conmigo, que di 44 años de vida para un hijo que se volvió lo que se volvió. Después de eso, di la vuelta, salí, nunca más entré. Zenobio fue juzgado, recibió condena por tortura y maltrato. En el día de la sentencia, a la hora en que el juez leyó el resultado, buscó mi cara en la sala. Yo no estaba ahí. Me había quedado en casa haciendo almuerzo para Ana Alicia, que tenía examen en la universidad en la semana siguiente y necesitaba estudiar sin interrupción. Y así quedó. Así quedó. Ana Alicia vive conmigo ahora en el cuartito del fondo, que quedó vacío por mucho tiempo, que esperó sin saber que estaba esperando. Llegó con una mochila chica, 2 libros y nada más. Hoy el cuarto tiene un estante lleno de material de enfermería, apostillas, libro grueso de anatomía, cuaderno de apuntes de clase, pluma colorida para destacar lo que es más importante. En la pared tiene 2 cosas enmarcadas y solo 2. Una fotografía de Linda, la única que Ana Alicia tiene de la mamá, mirando al horizonte en un día de sol, en una foto antigua y desteñida, y el comprobante de inscripción en el examen de admisión, enmarcado con marco dorado que encontró por 20 pesos en una tienda de chucherías del centro de Aguascalientes. Yo le pregunté por qué enmarcó el comprobante de inscripción y no el resultado. Ella dijo, porque el comprobante fue cuando decidí ir a Abue. El resultado fue solo la confirmación. Ese es su forma, esa forma de ver las cosas de un ángulo que nunca hubiera encontrado sola. Ella pasó en el examen de admisión para enfermería en la Federal, primera de la familia entera en entrar en universidad pública. Cuando el resultado salió, llamó del celular de una amiga, porque en esa época todavía no tenía celular propio. Y escuché su voz del otro lado de la línea en un grito que no era grito de susto, era grito de felicidad que no cabe en el pecho y va por la boca antes de que la cabeza decida. El tipo de grito que sale antes de que la persona perciba que está gritando. Abue, pasé en la Federal. Yo me senté en la silla de esta cocina, en esta misma silla donde preparo conserva todas las mañanas, y lloré de alegría por primera vez en mucho tiempo. Lloré tanto que Carmencita del otro lado del muro vino a tocar en la ventana, preguntando si me estaba pasando algo malo. Y solo logré apuntar al celular todavía en la mano y decir, pasó. Hoy estudia de mañana y hace práctica de tarde en un centro de salud de la ciudad. Llega a casa cansada con ese cansancio que es bueno porque viene del lugar que vale, con los libros bajo el brazo y los ojos con ese brillo específico de quien está construyendo algo sólido. Yo tengo la comida lista cuando entra. Cenamos juntas, vemos un pedazo de novela, nos reímos de lo que es de novela o de historia que cuenta de la universidad, de las compañeras, de los profesores, de materia que le encantó, de examen que encontró difícil,
de paciente que vio en la práctica que la hizo querer más todavía ser enfermera. Yo escucho todo, todo en serio, sin mirar el reloj, sin desviar la mirada, porque ese derecho de contar el día a alguien que escucha de verdad le fue quitado por mucho tiempo y mientras yo exista, lo va a tener. Mi jubilación es modesta, como fue toda la vida. Las conservas que vendo ayudan a cubrir el pasaje de ella para la universidad, que no es cerca. Es apretado, pero es posible. Imposible. Cuando ya viste lo imposible de cerca, ya estuviste en el piso mirando lo imposible sin saber si daba para levantarse. Posible parece una cosa linda. Parece conquista, parece más que suficiente. Hay noche que paso por la puerta de su cuartito antes de dormir. Solo paso y miro por un segundo. Duerme con el libro en el pecho a veces, como si no hubiera logrado terminar de estudiar y el sueño hubiera llegado antes de la última página. La luz del buró queda prendida. La respiración es calmada. La cara está suave, sin tensión, sin el peso que vi en ella por mucho tiempo. Esa cara que vi con marcas, que vi cargando cosa que no era de ella, ahora está en paz. Usa manga larga a veces todavía por hábito de años, pero en la universidad, en el calor de Aguascalientes que no perdona a quien se viste mal para él, usa blusa sin manga. Las compañeras vieron las marcas en la espalda una vez. Una preguntó, y Ana Alicia contó la verdad, sin llorar, sin temblar, con la voz firme de quien elaboró, de quien atravesó, de quien llegó al otro lado. Contó, y después volvió a copiar la materia del pizarrón, como si hubiera hablado de cualquier cosa del día. La marca más importante en la espalda de ella, esa palabra que fue grabada con la intención de disminuirla, de marcarla como cosa que pertenece a alguien, como objeto que carga débito, esa marca fue cubierta. Fue a una tatuadora un viernes, después de examen de anatomía sola, sabiendo lo que quería. La tatuadora miró la cicatriz que estaba debajo, leyó lo que había ahí, entendió sin necesidad de mucha explicación. No cobró. Ahora, en la espalda de Ana Alicia, donde antes había una palabra impuesta por la rabia y por el enfermar de otro, hay una palabra escogida por ella, decidida por ella, que representa quién es y quién se está volviendo. Libre. Yo vi cuando volvió. Volteó de espaldas para mí ahí en la cocina, levantó la camiseta y vi. La única cosa que logré decir fue, ahora sí, ahora está bien. Aquí en Aguascalientes, la vida sigue de la forma que vida de viejita sencilla sigue, y no cambio esa forma por nada. De mañana, preparo las conservas con las manos que ya saben lo que hacer. Recibo la visita de don Raimundo con las cebollitas en la bolsa de yute. Escucho el radio en la cocina. Hago el almuerzo con esmero. De tarde me quedo en el patio cuidando del guayabo viejo y de las hierbas que planté el año pasado, o en la silla del portal, conversando con Carmencita por el muro de esa amistad de décadas que resiste a todo, o simplemente en el silencio, que es sabroso de habitar cuando ya viviste ruido de más. Cuando alguien me pregunta cómo estoy, digo, estoy bien, estoy con mi nieta en casa. Y eso, mi gente, es suficiente, es más que suficiente. Mi gente, antes de cerrar el corazón con ustedes aquí en este video, necesito hablar de una forma que vaya directo de dentro de mí al corazón de ustedes, sin rodeo, sin adorno. Si eres mamá, papá, abuela, abuelo, alguien que ama a otra persona, presta atención en lo que esa persona no habla. El dolor que se esconde no grita. Aparece en manga larga en el calor, enojo que no sostiene tu mirada por tiempo suficiente, en excusa que viene muy rápido, muy lista, como si hubiera sido preparada, en sonrisa que no llega a los ojos. Yo aprendí esto de la forma más difícil que existe. Y si esta historia ahorra a una persona de aprender así, si una abuela escucha esta historia y mira a la nieta con el ojo más abierto, si una mamá reconoce una señal que estaba fingiendo no ver, entonces cada palabra que dije aquí valió. Sobre luto y sobre dolor. Perder a alguien que amamos es una de las experiencias más pesadas que la vida impone. El dolor de luto es real, es profundo, es justo.
Nadie tiene derecho de decir a otro que ya debería haber superado, pero existe una cosa que necesita ser dicha con toda la claridad. El dolor que sentimos nunca, en ninguna circunstancia, en ninguna intensidad, puede ser transferido a otra persona. Sufrimiento no da derecho sobre el cuerpo ni sobre la dignidad de nadie. Luto que se transforma en violencia dejó de ser luto hace mucho tiempo. Se volvió otra cosa, una cosa que no merece nombre suave. Sobre quien creció escuchando que debía algo por existir. Si eres esa persona, si alguien puso en ti en algún momento de la vida la idea de que tu existencia causó daño, de que debes reparación por haber nacido, de que el sufrimiento de otro es cuenta que necesitas pagar, quiero que escuches lo que voy a decir con toda la claridad que tengo. No debes nada a nadie por haber nacido. Ningún hijo debe existencia al papá. Ninguna hija debe la vida a la mamá. Nacer no es deuda. Existir no es débito. Cualquier adulto que puso ese peso en tu espalda se equivocó grave, y el error fue de él, no tuyo. Sobre denunciar, me demoré. Fui cobarde por meses, creyendo que el amor que tenía por mi hijo iba a transformar lo que se estaba volviendo, que iba a mejorar solo, que la situación no era tan grave como parecía cuando yo no estaba ahí dentro para ver. Y mientras yo esperaba, mi nieta aguantaba lo que nadie debía aguantar. Si estás en la posición en que estuve, sabiendo de algo, sintiendo que hay algo mal, teniendo señal tras señal y escogiendo no mirar, porque es más fácil no mirar, te pido desde el fondo de lo que soy. No esperes. Busca ayuda. En cualquier país, en cualquier ciudad, existen autoridades, existen servicios, existen personas cuyo trabajo es justamente ese. Silencio protege a quien hace el mal, nunca a quien recibe. Aprendí que cicatriz no es debilidad. Cicatriz es evidencia de que la persona sobrevivió a lo que intentó destruir. Y sobrevivir ya es más de lo que quien intentó destruir esperaba. Aprendí que libre no es palabra que viene de afuera. Comienza cuando la persona decide por dentro que no va a sentirse más deuda de nadie, que su vida le pertenece a ella, que lo que hicieron con ella no define lo que va a hacer de aquí para adelante. Aprendí que el amor de verdad, de papá, de mamá, de abuela, de cualquier persona, no deja la marca que necesita ser escondida. Y aprendí que la persona que te marcó con dolor no tiene poder sobre lo que haces con esa marca de aquí para adelante. Esa parte es enteramente tuya. Antes de terminar, necesito hacer un pedido especial para quien llegó hasta aquí. Si escuchaste a esta abuelita de Aguascalientes hasta el final, si te quedaste hasta la última palabra, aprieta el botón de suscripción de Memorias de las Abuelas ahora. No lo dejes para después. No digas que lo vas a hacer después, porque después la pestaña se cierra y la vida llama y no vuelves más. Hazlo ahora. Activa la campanita también, porque tengo muchas historias todavía para contar. Historias de mujer que sobrevivió y se rehizo y encontró paz. Y no quiero que te pierdas ninguna. Y déjame una palabra en los comentarios, apenas una, que represente lo que sentiste escuchando esta historia hoy. Una palabra sola de quien vio hasta el final. Es la señal entre yo y tú de que estuviste aquí de verdad, de que esta historia llegó. Escribe. Leo cada uno. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Cuento esta historia. La de mi nieta. La mía. No para sacar lágrima de nadie. No es para eso. Cuento porque el silencio protege a quien hace el mal. Y mi nieta se quedó en silencio tiempo de más. Cuento porque detrás de cada manga larga en un día de calor puede haber una historia que nadie está viendo. Cuento porque toda mujer que sobrevivió merece tener su historia tratada como lo que es. Resistencia, fuerza, vida que se empeñó en continuar. Esto aquí es concientización. Es una mano extendida para quien está en un lugar oscuro y necesita ver que existe salida, que después de la marca, de cualquier marca que alguien intentó imponer en ti, todavía da para escribir tu propia palabra encima, y que esa palabra puede ser libre.
Con mucho cariño de Aguascalientes, Aguascalientes, la abuela Oralia.